anatómicos. ¿Ya? Estamos sobre la tercera semana, 6 días. Y una vez que estamos en esa tercera semana, 6 días, ya comienza la morfogénesis, la organogénesis y la histogénesis. Por eso es que la gran mayoría de los órganos se forman entre finalizando la tercera semana y la cuarta semana. ¿Okay? ¿Qué tenemos? El mesodermo. 1. El mesodermo se divide en 3 estructuras: el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. ¿Okay? El mesodermo paraxial tiene unas células, ¿no?, que se llaman somitos. Esos somitos tienen un músculo, tienen un hueso y tienen un tejido que se llama piel, la dermis. O sea, van a formar hueso, van a formar músculo y van a formar dermis. ¿Okay? ¿Ya? El mesodermo intermedio va a formar el tejido urogenital. ¿Okay? Y el lateral va a formar todo lo que es el sistema, ¿no?, cardiovascular. Y el endodermo va a formar todo lo que es epitelio, algunas vísceras, ¿no?, glándulas, ¿okay? Y todo lo que es el ectodermo va a formar pelo, va a formar epidermis, va a formar el diente, va a formar todo lo que es sistema nervioso. Por eso que todo lo que duele, glándulas mamarias, la glándula suprarrenal, todo lo que duele, todo lo que tiene la retina del ojo, todo lo que duele, ¿no?, todo lo que es sensible tiene origen ectodermo, incluso los huesos de la cara, ¿no?, de lo que es el viscerocráneo, toda la parte de la bóveda craneana, todo está formado por ectodermo. ¿Okay? Entonces de aquí, cuando comienza la morfogénesis, estamos en el cuarta semana y 8 semanas para adelante. Esa etapa importante. Cualquier noxa que ocurra aquí, ya sea medioambiental, ya sea por virus, ya sea por medicamentos, etc., va a tener impacto directo sobre el embrión. ¿Sí? Va a tener impacto directo sobre el embrión. Por eso es que en estas primeras 8 semanas se tiene que prohibir la ingesta de productos tóxicos para la gestación. ¿Bien? ¿Entienden? ¿Por qué? Porque se están formando las estructuras anatómicas. ¿Ya? Muy bien, ya hemos hablado ahí, en esa lámina hemos hablado de la fecundación, hemos hablado de la implantación, por este tanto lo voy a pasar, ¿ya? Y hemos hablado de esto, de estas estructuras, ¿okay? Y nos vamos al sistema urogenital. ¿Okay? ¿Por qué el sistema urogenital? Si es cierto que el sistema urogenital tiene origen embriológico, ¿no?, similar, pero funcionalmente es diferente. ¿Okay? Funcionalmente es diferente. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos? Que el individuo adulto, los sistemas urinarios y genitales son funcionalmente independientes. Sin embargo, la anatomía fisiológica tiene una estrecha relación por ambos que provienen del mesodermo intermedio, que es lo que hemos hablado, ¿no? Viene hasta aquí, ¿no es cierto? Muy bien, entonces aquí tenemos cómo se va a formar el riñón. A ver, ¿cómo se forma el riñón? El riñón tiene 2 partes. Uno, que es la parte embriológica que viene del intestino posterior, donde se van a formar las vías urinarias, y las que vienen del mesonefros, que van a formar el riñón en sí. ¿Okay? Que van a formar el riñón en sí. ¿Okay? Y todo lo que es la estructura de recolección, tubo colector, cáliz, uretra, viene del intestino posterior. ¿Okay? De la yema urogenital. O sea, tiene 2 orígenes. ¿Ya? Del intestino posterior y del pronefros, o sea, metanefros y todo esto. ¿Cuándo se forma esto? Se define a partir de la 4ª semana, fundamentalmente del mesodermo intermedio. Tiene 2 etapas la formación del sistema urinario: pronefros, metanefros, ¿no?, y mesonefros. ¿Por qué es importante esta parte? Porque cuando ya se forma el riñón,
más o menos estamos sobre las 10 semanas. Y a las 10 semanas ya se forma orina. ¿Okay? Ya se forma orina. ¿Ya? Entonces, doctor, que a las 10 semanas un embrión está, micciona, sí. Esa es la respuesta, sí. Antes de las 10 semanas, el saco gestacional está formado, ese líquido que está dentro, el líquido amniótico, está formado principalmente por transudación, ¿sí? ¿No? De la placenta y de los vasos. Pero después de las 10 semanas, el componente más importante viene a ser el riñón, viene a ser la orina. Entonces, cuando tenemos una gestación de 14, 15, 16 semanas y hay oligodramio significa disminución de líquido, o anhidramio significa ausencia de líquido amniótico, quiere decir que el problema ¿a dónde está? A nivel del riñón. A nivel del riñón. ¿Cómo se llama eso? Por ejemplo, el complejo de Potter. ¿Ok? El complejo de Potter. ¿Qué significa? Un riñón poliquístico que no va a funcionar y tengo anhidramios. ¿Ok? Eso ¿cómo lo vamos a descubrir? Ecográficamente. ¿Ok? Pero también el riñón, la vejiga viene de la parte de la cloaca, viene por la parte del intestino posterior. Acá va a formar el parénquima renal. ¿Okay? Esos son los, la situación que nosotros tenemos que entender. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene? Mira, de esta zona del intestino posterior va a salir un conducto, el seno urogenital. Y el seno urogenital, ¿qué me va a dar? Vejiga, uréteres, ¿me entiendes? ¿No? Cálices, tubos colectores. Se va hacia arriba, se va a impregnar sobre el parénquima renal. ¿Okay? Entonces, una patología a nivel de uréter del intestino posterior puedo tener doble uréter, doble cálice, doble uretra. ¿Se dan cuenta? El problema ahí no es en el pronéfros, y el metranefros, y el mesonefros, sobre todo el mesonefro, que es ya el metanefro, que es la parte final del riñón, o sea, el riñón propiamente dicho, ¿no? El problema es en el intestino posterior, en la formación del seno urogenital. Y ahí en el seno urogenital se van a formar otras estructuras, ¿no? Por ejemplo, parte de la vagina, ¿no es cierto? Que se van a ir formando, ¿no? El INE, se van a ir formando, ¿ya? Alteraciones urogenitales. Las anomalías, por ejemplo, podemos tener cantidad de tejido renal, agenesia renal, anomalía del sitio de orientación del riñón ectópico. O sea, cuando tenemos una patología renal, riñón ectópico, riñón doble, riñón herradura, tenemos que descartar patología ginecológica, ecográficamente. Tenemos que descartar cualquier malformación. ¿Por qué? Porque tienen un origen embriológico similar. ¿Ok? Similar. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿no? Una disgenesia renal, como por ejemplo riñón poliquístico, autosómico recesivo o síndrome de Potter infantil, displasia poliquística o síndrome de Potter 3, que son síndromes o son patologías incompatibles con la vida. Muy bien, no vamos a hablar de eso, pero sí vamos a hablar de la vejiga, el uretra y la vulva, ¿no es cierto? En la quinta semana comienza la división de la cloaca, o sea, de la parte de abajo. Estamos hablando del intestino posterior, ¿no? Estamos hablando de lo que se llama el seno urogenital. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La cloaca es una lámina del mesodermo que da origen a un tabique que se llama urorectal. Se divide en la cloaca una porción anterior, que es el seno urogenital, y una parte posterior, que es el recto. ¿Sí? El seno urogenital en su parte superior da origen a la vejiga, a la porción media de la uretra de la mujer y a la porción inferior del vestíbulo de la vulva. ¿Sí? De la vulva.
Muy bien. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque al final de toda esta parte embriológica vamos a tener dos conductos. Uno el conducto de Müller y uno el conducto de Golgi. Que ambos conductos van a dar partes, ¿no? Partes del aparato genital femenino. Entonces, por ejemplo, el conducto de Müller va a dar el útero, incluyendo el cervix, tercio superior de la vagina. ¿Ok? ¿Ya? El seno urogenital da origen embriológico a los 2 tercios inferiores de la vagina. ¿Entiendes? Y el conducto de Golgi al tercio superior de la vagina. Entonces, todo ello, cualquier alteración a nivel de estos conductos, vamos a tener atresia de vagina, ausencia de vagina, vagina doble, doble útero, doble útero arcuato, doble cuello, etcétera, etcétera, ¿no? Que son patologías que obviamente existen, más que en los hombres, es más frecuente que en los hombres. Igual también existen patologías en el hombre. Recuerden ustedes que los dos conductos, tengo un conducto de Müller de un lado y tengo un conducto de Müller del otro lado. Eso se fusiona para formar el útero. Nosotros somos parte de una fusión de dos estructuras, ¿no es cierto? Del hombre y la mujer. ¿Okay? Por eso que si ustedes se comienzan a observar, obsérvense bien en el espejo y van a tener un ojo más grande que el otro, más caído que el otro, un labio más abajo, una glándula mamaria más abajo, un testículo más abajo, un pie más grande. ¿Cuál es el pie más grande? El derecho, y así, etcétera, etcétera. Y también el útero. ¿Okay? Puede tener, el útero son dos uniones, ¿okay? ¿Ya? Que se van a fusionar y va a salir toda una estructura anatómica completa. Pero así como hay dos úteros, ¿habrán dos penes? Sí, bifalismo, ¿no? Y los dos son funcionalmente, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Entiendes? Entonces, el bifalismo también existe. Entonces, acá que tengo, por ejemplo, una hipoplasia de vagina, o tengo un útero didelfo, ¿no es cierto? Dos porciones, eso no funciona. Dos porciones, un útero al lado derecho, un útero al lado izquierdo, y dos cuellos y una vagina. ¿Ok? O puedo tener, por ejemplo, un útero arcuato, miren, un arco. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos tener este tipo de malformaciones a nivel del aparato genital femenino. Y puedo tener solo el útero y ausencia de vagina. Existen estas patologías en la cual uno tiene que hacer una neovagina. ¿Y puede tener hijos? Sí. Pero si yo tengo un útero doble, bicorne, por ejemplo, o un arcuato, o un didelfo, ahí vienen los problemas de infertilidad. Infertilidad de origen genético, congénito. ¿Okay? Entonces, chicas, háganse su ecografía, por favor, vayan a tener un útero doble, un útero bicornio, ¿entienden? Igual los varones, obsérvense bien, vayan a tener un bifalismo por ahí escondido. Háganse bien sus exámenes. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, estas son patologías, obviamente, por eso es importante la embriología, ¿no? Que pueden ocurrir. ¿Existen? Sí. ¿Ok? Ahí hay unas preguntas. ¿Ya? Síndrome de Tanner. Anatomía. Ustedes ya conocen, y hay unas preguntas, las revisan, síndrome de Tanner, ¿no? Características de un Tanner, características de un síndrome de Rokitansky, ¿no? ¿Qué sé yo? Ahora, la anatomía del aparato genital es importante que ustedes lo conozcan, porque sorpresas lo vamos a tener. Yo en el hospital más de una sorpresa he tenido, ¿no? Usualmente quien prepara a la paciente para hacerle una operación ginecológica o obstétrica es la obstetra, y de entre ellos las internas de obstetricia. Y las internas de obstetricia ni siquiera conocen dónde está la ureta, y ponen su
su sonda, ¿dónde? En la vagina. Y cuando uno va a ver por qué esta paciente tiene la vejiga llena y tiene sonda, está mencionando, no, no hay nada, ¿dónde está en la vagina? Entonces, ¿qué significa eso? Que no conozco la anatomía. Miren, no, o a veces hubo un desgarro por ahí, superficial vaginal, y viene un puntazo y con ese puntazo cierran toda la uretra. Y dicen, ¿por qué tu paciente no menciona con tremendo? Nada, póngale sonda, no entra. ¿Qué pasó? Le tengo un puntazo. ¿Se dan cuenta? Son cosas que ocurren, yo no sé si llevaron anatomía o no, pero son cosas que ocurren. ¿Ya? Entonces, es importante conocer la ubicación de los órganos, ¿no? Conocer, ¿no?, el compartimiento anterior, el compartimiento posterior, qué estructura voy a tener en el compartimiento posterior para poder hacer mi diagnóstico. Por ejemplo, la glándula de Bartolino en el compartimiento posterior, una inflamación me va a producir una bartolinitis. Un quiste arriba, un quiste isquémico en el compartimiento anterior para no confundir, sobre todo la patología. ¿Okay? Y también como órgano sexual, ¿no es cierto? El clítoris es un órgano sexual, la vagina es un órgano sexual. No, doctor, usted que tiene amplia experiencia, ¿dónde está el punto G? Nada. ¿No conoce el punto G? ¿Usted, doctor? Soy virgen. Solterón maduro, ¿cómo se llama? ¿Qué dice usted, doctor? ¿Dónde está el punto G? ¿Usted, doctor? ¿Usted, doctora? El delegado. A ver, chicos, escuchen. Yo entiendo que usted no llevó a sexólogo. Cuando estaba en quinto año, ya había llevado sexología 1, sexología 2. O sea, en la malla curricular había esos cursos, nos hicieron leer máster y voz. ¿Por qué? Porque nos prepararon, tenía una visión la universidad de decir la sexualidad es más adelante, tiene que conocer. Entonces ustedes, yo entiendo, comprendo la temor, un poco la canción que pueden tener, pero es en el momento en que ustedes se suelten y dejen de lado ese temor de conversar de sexualidad, porque hay mucha patología de índole sexual, hay bastante patología. Una de las primeras patologías, por ejemplo, en los varones, impotencia, eyaculación precoz, en las mujeres anorgasmia, ¿entiendes? Dolor pélvico. O sea, hay bastante patología en la cual ustedes tienen. Imagínense que te llegue una paciente y te diga, ¿sabes qué, doctora, por qué viene? Porque yo tengo casada 10 años, pero no sé qué es un orgasmo. ¿Qué le vas a decir? ¿Ah? El cambio de marido, dice. ¿No? Imagínate. No sé, mire, yo no conozco. ¿No conoces un orgasmo? No conozco. Yo tampoco lo he de decir. ¿Ah? Entonces tienen que conocer, tienen que saber. A ver, usted, doctora, ¿cómo son las fases de un orgasmo? Nada, usted, doctora. ¿Cuáles son las fases de un orgasmo? Hay tremores. ¿Ah? Hay tremores. ¿Tremores? No. La fase de un orgasmo primero viene la fase del placer, que es el juego sexual, que más o menos es la fase que más demora, que son más o menos unos 20, 30 minutos, ¿okay? Tanto para el hombre como para la mujer. Después viene la fase de la excitación, que más o menos demora unos 10 minutos. Y después viene la fase del orgasmo, que demora segundos. Y después viene la fase resolutiva, que es rápida. Y puede venir un orgasmo seguido, sí puede venir un orgasmo seguido. ¿Okay? En el hombre no vienen casi los orgasmos seguidos, esa es la desventaja que tenemos. Pero en las mujeres pueden tener 1, 2, 3, 4 orgasmos seguidos, sí pueden tener. ¿Me entiendes? Entonces ahí viene la preparación
preparación mental que tenga el hombre para poder ir a ese ritmo. Entonces, ¿cómo le van a decir a su cliente, a su usuario, a su paciente, mira, tienes que bloquearte? ¿Qué bloqueo? No, entonces tiene usted, porque son preguntas que se las van a hacer, y para eso usted tiene que conocer por lo menos su anatomía. Doctora, ¿qué es el punto G? No lo conoce, no, doctora, ¿qué? Entonces tienen ustedes que revisar, porque son puntos gatillo de excitación. Y si la conocen, díganlo sin temor, doctor, mire, detrás de la uretra, unos 3 centímetros, del orificio de la uretra hacia atrás se encuentra el punto G. En el hombre, ¿a dónde está el punto G? ¿Qué dice el doctor? La próstata. Con la próstata, por eso es que cuando van al urólogo terminan amando al urólogo, ¿no es cierto? Porque ahí se quedaron, ¿ok? ¿No? Entonces, es así, ¿ok? Entonces tenemos que conocer. ¿Por qué más? Por los reparos anatómicos que nosotros podemos tener en la anatomía, ¿ok? Era lo que les hablaba, a dónde vamos a estar con un quiste de Bartolino, exceso de Bartolino, ¿no? ¿Cómo vamos a conocer una defloración? Tenemos que conocerla, ¿no? Tenemos que conocer ese orificio por donde sale la menstruación para poder dar una opinión. Imagínense que se vayan a hacer su internado, su serón, y le diga, doctora, mira, lo están acusando a este señor de violación. Y ustedes no sepan ni reconocer un himen. Van a terminar fregando de la vida a una persona. Ustedes no sepan, no conozcan ni un himen perforado, imperforado, ¿no? Una carúncula virtiforme, no lo conozcan. Tienen que conocerlo de barros. ¿Entienden? Entonces esto significa parte de la anatomía y llevarlo a la parte funcional. ¿Sí? Parte funcional. Muy bien. Cáncer, ¿no? Cáncer de vulva, ¿no? Yo tengo aquí un cáncer de vulva o cáncer de vagina. No, el cáncer de vulva, señor, porque está en la vulva. El cáncer de vagina porque está en la vagina. ¿A dónde empieza la vagina, doctor? ¿Cuál es el punto, el reparo anatómico entre la vagina y la vulva? ¿Qué dice usted, doctor? ¿A dónde empieza la vagina? ¿Qué dice usted, doctor? ¿Qué dice? El himen, pues. ¿Por qué dudar? El himen es una franja que está entre la vagina y la vulva. De una vez que pasa la himen ya están dentro de la vagina. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que yo tengo que diferenciar para poder determinar, o este es un cáncer de vulva que está tomando el clítoris o no. Pero ¿cómo lo voy a identificar? Anatómicamente, pues, doctores. ¿Okay? ¿Para qué más me interesa la anatomía y saber que esta arteria que se llama aquí, ¿cómo se llama esta arteria? Ilíaca interna. Esa ilíaca interna o arteria hipogástrica va a dar origen a una arteria que se llama arteria uterina. Esta arteria uterina tiene una rama que se va a juntar con esta arteria ovárica. ¿De dónde viene la arteria ovárica? De la aorta, ¿ok? De la aorta. Entonces yo tengo que conocer, ¿por qué? Porque este útero me está sangrando. Me está sangrando. Tengo un sangrado uterino severo y tengo que darle un tratamiento que puede ser por radiología intervencionista. Entro por aquí, le pongo una escleroterapia aquí, o por acá le pongo una escleroterapia y me bajo la hemorragia. Pero puedo estar frente a una atonía uterina después de una cesárea, entonces tengo que buscarme esta arteria y esta arteria, porque esa técnica se llama desarterialización. Lo tengo que ligar. Entonces, ¿eso aquí me involucra? A que esta parte se llama arteria uterina y que tengo que buscar. ¿Por dónde me tengo que ir? Más o menos por el cervix. Pero también la agarro así con todo, no, porque debajito está
¿Qué está por debajito de la arteria uterina? El uréter, los uréteres. Por eso que a veces se ligan los uréteres. Y más aún cuando son pacientes cesareadas anteriores, ¿no? La anatomía se distorsiona. Y por eso es que un factor de riesgo para una ligadura de uréter son las operaciones previas. Que yo tengo que tener en cuenta que el uréter no lo voy a encontrar en el lugar, lo voy a encontrar más alto, porque hay una distorsión anatómica, pero tengo que tenerla presente.